O sea, traté de equiparar colegios semejantes. Por ejemplo, el Colegio San Pedro, que es un colegio mixto, masculino y femenino, lo emparejé con el Colegio Callao, que es un colegio de más o menos el mismo tamaño, que queda más o menos en la misma zona y que la diferencia es que es solo de mujeres. El EMA, así hice con todos los demás. Eso lo tengo que explicar en el diseño. ¿Qué más? Los instrumentos que utilicé. Utilicé un instrumento llamado autoinforme, que significa preguntarle al estudiante cuántas veces se portó mal. Yo sé lo que está pensando. ¿Cómo vas a preguntarle al chico cuántas veces se portó mal? Ya puede... No. Tiene poder. Ese instrumento tiene poder. Para algunas personas, el autoinforme es incluso más poderoso que la observación. Porque si uno se pone a pensar, ¿cómo haría este experimento yo? ¿Cómo haría esta medición? Ya sé, voy a usarlo y cuento yo mismo cuántas veces se portan mal. Pero ¿se dan cuenta todo lo difícil que es eso? Una sola persona, mirando un solo salón de clases, ¿se podría equivocar al hacer la cuenta? Claro que sí, mejor pongo 2 personas. Pero ¿cuánto tiempo las pongo? Porque en una sola sesión de clases, ¿viste? Cuando entra alguien nuevo a la clase, ¿no les ha pasado? Entra un visitante y tus alumnos se portan de maravilla, pero ni los ángeles en el cielo, Dios mío, se morirían de vergüenza cuando vean a tus alumnos comportarse como angelitos. ¿Cuánto tiempo tiene que pasar para que el alumno se acostumbre a un visitante y comience a portarse mal como toda la vida? Tiene que pasar un tiempo. Entonces, llamando a mis 2 observadores durante bastante tiempo. Pero se imaginan, con 33 colegios, ¿cuántos observadores durante cuánto tiempo? Y van a ir gratis. Una vez conversé con un investigador que hizo una investigación similar en Estados Unidos y me dijo, teníamos el diseño perfecto. Observaciones en aula durante 8 meses, por 4 observadores simultáneos por aula, durante 8 meses. Todas las observaciones eran simultáneas, es decir, tenías 4 en esta aula, tenías 4 investigadores diferentes en la otra aula y así en no sé cuántas aulas de no sé qué estado de Estados Unidos. Contrastadas con video, se iba a instalar una cámara de video en la clase durante 8 meses y se iba a cruzar la información de los observadores con la del video. O sea, después tenías que tener personal que viera el video y comparara las cifras de los investigadores. Yo le digo, genial, ¿dónde está esa investigación? No pude ir, era muy cara. ¿Se imaginan? Bueno, ¿qué más? Tengo que decir también cómo procesar información. Porque es muy distinto decir, mi hermanito que está en sexto me ayudó a sumar, que utilicé el SPSS en la versión 20 de IBM. Es bastante diferente. Así que en el diseño cuento qué hice y cómo lo hice. Resultados, ¿qué me salió? Vamos a ver qué me salió a mí en mi investigación. Esta es una comparación simple de las frecuencias. ¿Qué es lo que yo encontré? Este par de barras de acá son la interrupción de la clase, estas de acá la falta de responsabilidad, estas de acá las conductas perturbadoras sociales. La barrita roja corresponde a los colegios mixtos. La barrita azul corresponde a los colegios diferenciados, de un solo sexo. ¿Qué cosa miden las barritas? La frecuencia de conductas disruptivas, es decir, cuántas veces se porta mal un chico por hora de clase. ¿Dónde se porta peor? En los colegios mixtos. Las barritas más grandes, las rojas, son de colegios mixtos. ¿Dónde se portan peor? Interrumpen más la clase en los colegios mixtos, tienen más falta de responsabilidad en los colegios mixtos, perturban más las relaciones sociales del aula en los colegios mixtos. Ojo, esto es una descripción simple de los resultados, una comparación simple. A mí lo que me interesaba, ¿qué cosa era? ¿Qué me interesaba? La correlación. Vamos a ver, esta es la correlación que yo encontré. La correlación parcial para la primera categoría, esta es la R, que a mí me interesa. La R con minúsculas, la R de Pearson, me parece que es la R con minúsculas, ¿puede ser? Bueno, este es porque es el coeficiente de correlación biserial puntual, que es otro coeficiente de correlación, para correlacionar una variable continua con una nominal con una. Ese que yo usé. Y me da 0.36. 0.36 indica una correlación. ¿Se acuerdan cómo era el valor de la correlación? Mientras más cercano a 1, más poderosa. Mientras más cercano a 0, menos correlación hay. ¿Yo qué coeficiente obtuve? 0.36. Después de controlar las variables intervinientes. Es decir, matemáticamente volví en 0 todas las variables que a mí no me interesaban y solamente dejé encendida las variables que me interesaban.
¿Encontré una correlación? Sí, pero apenitas, muy débil. Correlación para las conductas reproductivas de falta de responsabilidad, más débil todavía. Y correlación para las conductas perturbadoras, apenitas. ¿Cuál es mi conclusión? Porque una vez que he examinado los resultados, paso a lo que se llama discusión. Vamos a ver esto acá. La discusión es una parte hermosa. Es más, es la parte más importante de tu investigación. Porque lo que importa no son los números que has obtenido, importan las conclusiones que tú sacas a partir de los números. La discusión es discutirte a ti mismo. ¿Te acuerdas todas las preguntas que yo les dije que no se tiene que hacer? La discusión consiste en hacértelas a ti mismo y hacerte además todas las críticas que puedas hacer. Y las nuevas preguntas que te van surgiendo. Y las nuevas hipótesis, y las ideas, y tus explicaciones posibles. ¿Por qué me salió lo que me salió? ¿Qué quiso decir esto? ¿Qué salieron? ¿Qué indican las cifras? Es como fútbol. Es como ver fútbol. ¿Alguna vez han escuchado discutir o hablar de fútbol o hacer comentarios de fútbol a personas que no saben nada de fútbol? ¿Sí o no? Que es penoso. Comienzan a hablar del peinado de Claudio Pizarro, de que Pavón está más negrito que antes, de que Brasil seguramente hace más calor que Alemania, de que mire, está lloviendo en la cancha. Ay, se falló peinar, pobrecito, deberían darle otra oportunidad. ¿Han visto? Cuando uno sabe de fútbol y uno entra en una discusión, eso es lo mismo que lo que entra acá. Después de ver el partido, sacas tus preguntas, tus conclusiones. Yo, ¿qué cosa puse en mi discusión? Primero, existe correlación para la primera categoría, pero es débil. En las otras dos ni la puse. Esa fue mi conclusión. Yo mismo, fíjense, públicamente dije, las dos categorías, las dos últimas categorías no tienen relevancia en lo que yo descubrí. Solamente la primera y muy poquita. Ustedes dirán, esto es un fracaso de investigación. No, porque alguien tenía que hacerlo, yo ya lo hice. Ya le demostré a la gente que no hay una correlación suficientemente fuerte, pero sí hay en la comparación simple, sí hay resultados muy interesantes. Después, como mi muestra era no probabilística y era intencional, o sea, yo no utilicé el azar, como mi muestra era así, los resultados que yo encontré solamente valen para los alumnos que yo investigué. Yo no puedo decir que en toda la humanidad se van a portar peor los chicos de colegio mixto. Solamente puedo aplicar eso al Callao. Y es más, solamente a los chicos de Callao que yo investigué. ¿Por qué? Porque la muestra era grande, pero no era representativa. ¿Por qué no era representativa? Porque no era aleatoria. No hice ese sorteo, esa cosa al azar que les dije. ¿Qué más? Los resultados, esto es lo que acabo de decir. ¿Qué otra conclusión? Acá en la discusión también puedes citar otras investigaciones. Yo cité otras investigaciones porque encontré otras investigaciones que habían estudiado lo mío en el Perú y en el mundo, y encontré cosas muy interesantes. Por ejemplo, Violeta Sara Lafos en el 89 hizo una investigación muy similar con la variable agresividad. ¿Y ella qué encontró? Que en los colegios mixtos la agresividad de las mujeres aumentaba, pero en los colegios de un solo sexo la agresividad de los varones aumentaba. ¿Qué más? Dastic en Jamaica encontró algo muy parecido. Él midió conducta antisocial. ¿Y qué encontró? Que los varones de colegios mixtos se portaban mejor que los varones de colegios diferenciados, igualito que Sara Lafos. En los colegios diferenciados se portan peor, los varones. Y las mujeres de colegios diferenciados se portan peor que las de colegios de un solo sexo. Y también encontré otra investigación del Perú de un señor Oscar de Castro, en 2003. Él trabajó con agresión, pero con una prueba preventiva, el test de Rorschach. Él encontró que los estudiantes varones tenían más agresividad en los colegios diferenciados. Pero se dan cuenta de una cosa. Fíjense, la investigación de Sara Lafos trabajó con chicos de quinto de secundaria. La de Bastic trabajó también con chicos, acá no lo pude poner, pero chicos de 15 y 16 años, quinto de secundaria. La investigación de Reyes Castro con quinto de secundaria. ¿Yo con quién trabajé? Segundo. Eso es interesante ponerlo en la discusión. Tal vez la diferencia en mis resultados se deba a que yo trabajé con segundo y ellos trabajaron con quinto. Tal vez en segundo pasa algo distinto a lo que pasa en quinto. Tal vez eso será motivo de otras investigaciones. Otra cosa interesante, yo trabajé con conductas disruptivas. Sara Lafos con agresividad, Bastic con comportamiento antisocial. Lo mío era tirar papelitos, hablar sin levantar la mano.
conducta antisocial es violar compañeras de clase, llevar armas a la escuela y traficar drogas. Un poquito diferente. Y Rey de Castro trabajaba con la agresividad potencial. Él no veía cuando un chico le pegaba al otro. Les mostraba una figurita y después de eso sacaba conclusiones: sí, le va a pegar a la tía. Tal vez haya una diferencia con respecto a esto. Esto es lo que se suele poner en la discusión. Finalmente, tus referencias, que es la lista de los otros journals, de las otras fuentes que has utilizado. Una palabrita sobre esto. El modelo más extendido para presentar las referencias es el modelo APA, que me parece que es el que ustedes van a utilizar. La mayoría de la gente cree que APA es solamente una manera de presentar las referencias. En realidad APA es una manera de organizar todo el paper. APA tiene reglas hasta para cómo deben ser los cuadros, de qué tamaño debe ser el título, dónde tienes que poner el número de páginas. APA es mucho más complejo que solamente presentar las referencias. Muy bien, ¿alguna pregunta? Sí. En una situación como en el PPT-1, básicamente no vamos a trabajar con este tipo de investigaciones correlacionales, de experiencias vivas, concretas, sino más que todo con manejo teórico. ¿Cuáles serían las características de cada una de estas partes del paper si vamos a trabajar simplemente con revisiones bibliográficas y nos quedamos en la teoría? Muy buena pregunta. Si solamente hacemos, por ejemplo, una investigación exploratoria, ¿qué relevancia tienen las distintas partes del paper? Vamos a ubicar. Estas eran las partes de nuestro paper. Si solo hacemos una investigación exploratoria, probablemente, de todas maneras, tiene que haber abstract, que es lo que vamos a contar al final. Por ejemplo, el diagnóstico educativo que yo hice es una investigación exploratoria. De todas maneras tiene abstract, es el resumen de lo que encontré al final. La introducción que yo hice fue, como les dije, definir algunos términos. Como esta investigación era para personas que no están familiarizadas con la educación, yo tuve que explicar qué cosa era currículo, tuve que explicar a qué le llamamos esa frase tan rara que es lo que diseño curricular, expliqué que era uno de los documentos curriculares que se utiliza, tuve que explicar qué cosa era marco curricular, que es el documento que el Ministerio nos va a soltar este año para complicar más las cosas. Vamos a tener marco curricular, diseño curricular, plan regional y después los currículos de cada una de las instituciones educativas. También expliqué cuál era la estructura de la educación básica peruana, de la educación básica regular, porque eran personas que no sabían. En el diseño no expliqué nada porque todo el mundo sabe que una investigación exploratoria consiste en recopilar fuentes y leer. De frente pasar los resultados. Ya exponer los resultados es exponer qué cosa es lo que uno ha explorado. Ahí es donde puse las cifras sobre los logros del Perú en las últimas investigaciones nacionales e internacionales. Ahí expuse las cifras de la ampliación de cobertura, de la mejora en infraestructura, de la mejora en las tasas de matrículas, de la reducción del analfabetismo, etc. Ahí puse todas las cifras que yo podía. Ahí hablé de quién es el ministro actual, quién es el ministro anterior, la inestabilidad del sector, etcétera, etcétera. Una investigación diagnóstica, exploratoria, da también para ir formulando pequeñas hipótesis e ir comprobándolas en la práctica, a medida que uno avanza, no en la práctica, a medida que uno avanza. Por ejemplo, este ejemplo que les puse de hemos mejorado en la cobertura, pero no hemos mejorado en la calidad de la educación, en los logros, estamos mal. Me daba a mí para postular la hipótesis de que el problema de la educación peruana es un problema de calidad. Entonces, porque basta ver las cifras y yo deduzco. Entonces, anoté eso también. Me parece que el problema de la educación es un problema de calidad. Y lo sustenté como otras cifras que muestran que estamos mal en calidad de logro alcanzado. ¿Qué otra hipótesis puse también en este trabajo? Pasé revista a la cantidad de ministros que había habido en los últimos tiempos, a la cantidad de leyes, de modificaciones de la ley, sobre todo con la ley universitaria. Y saqué la conclusión de que ha habido una inestabilidad política y normativa en el sector de educación en los últimos años. Y eso se queda demostrado por la propia evidencia que acabo de mostrar. ¿Se dan cuenta? En el trabajo exploratorio, uno puede pasar de la introducción de frente a los resultados, porque los resultados ya son el trabajo de exploración.
da para formular pequeñas hipótesis que uno va refrendando con las cifras o con los documentos que uno va encontrando. Es como hacer un reportaje periodístico en el Cuarto Poder, de Panorama. Imagínense algo así también. Esos son puros trabajos exploratorios. Algo así es lo que uno hace en un trabajo exploratorio. El paper tendría eso. La discusión son las conclusiones a las que uno llega y las referencias, las listas de documentos que uno utilizado. En un trabajo exploratorio, las referencias serán bastantes. Yo creo que tuve 5 páginas de referencias para ese trabajo que hice. En un trabajo experimental, las referencias quizás no sean tantas. Este tipo, por ejemplo, John Nash, se quedó en un nivel correlacional cuando hizo el postulado de la teoría de juegos. Yo tengo un amigo que fue a Stanford y pudo ver el microfilm de la tesis de John Nash. ¿Han visto la película Una mente brillante? La tesis de John Nash tiene 50 páginas escritas a máquina de escribir. La lista de referencias bibliográficas son solamente 2 libros. 2. Y uno de ellos es el mismo. Se cita así mismo. Eso es porque su trabajo es eminentemente propositivo. ¿Alguna otra pregunta? O sea, en las referencias no solamente hay que poner lo que hay en el journal. No, sí, se pone. Sí. Título del journal, sí. Ya, pero comentarse también de que habría que inscribirse. Inscribirse en el journal. Ajá, exacto. En algunos journals. En algunos. Hay algunos journals que son gratuitos, de acceso gratuito. Ah, ya. Hay otros que hay que pagar. No toda la información científica está en journals. Alguna información científica está también disponible en otros soportes, pero este es el soporte más confiable, la biblioteca, digamos, más confiable. Hay journals para todo. Hasta este tema mío de la coeducación, hay un journal que se llama Review of Intergender Studies, algo así, para este tipo de cosas. Hay para todo. Hay también accesos a bases de datos. La Universidad de mi pueblo, por ejemplo, nos da, como ser exalumnos para toda la vida, es una de las cosas buenas, las pocas cosas buenas que tiene la universidad, nos da una clave que nos sirve para toda la vida para entrar a bases de datos que la universidad paga. La universidad sí tiene la plata para pagar $4.000 al año para tener acceso a journals gratuitos. Yo no tengo 4.000, pero por ser exalumno, no sé, la universidad me da el pago porque yo entro. Hay algunas bases de datos que sirven así. Antes de que me exploren, ya vi al profesorado, les dejo una tarea. Tarea. Pueden escoger entre una de estas 2 tareas. Quiero que me hagan una especie de diseño de investigación, es una especie de paper de mentiritas. Un paper proyectado, digamos, ¿entienden? En el que ustedes respondan una de estas 2 preguntas. ¿Por qué Britney Spears? ¿Por qué Britney Spears se portó así durante los años 2007 y 2011? ¿Por qué? Pueden escoger entre el caso de Britney Spears y el caso de Samuel Pike, que es este señor que está aquí. Samuel Pike es un señor bien peculiar. Él en los años 60, 70, disculpen que nos hablan mucho, durante el gobierno de Nixon, este señor es Nixon, ¿se acuerdan? Watergate, presidente de Estados Unidos. Este señor, casado, 4 hijos, estaba divorciado, separado de su esposa, de pronto le iba mal en la vida, todo el negocio que empezaba lo perdía, le iba mal. Un día decidió ir a asesinar al presidente de Estados Unidos, porque decía que tenía la culpa de todos sus problemas. El problema de que el sistema siguiera oprimiendo a los pobres y beneficiando a los ricos. Esta es una película en la que para mí el estupendísimo actor Sean Penn lo encarna. La película se llama The Assassination of Richard Nixon, el asesinato de Richard Nixon. Él decide tomar un avión con rehenes y estrellarlo contra la Casa Blanca. Ni siquiera despegó el avión y la policía se encargó de él. Es un caso muy interesante. Así que, o bien averiguan por qué Britney Spears se portó como se portó, o por qué Samuel Pike se portó como se portó, por qué decidió ir a asesinar al presidente de Estados Unidos. Busquen en internet, averigüen todo lo que puedan sobre este señor, vean la película
Creo que es ilegal que me digan que se le consiga. Pídansela por Amazon. Creo que está mal que les diga que ahí al costado de Plaza Arena, Diana Marina, el Boquito, que está mi amigo Yosimar, que vende el libro. Está mal que les diga eso. Ustedes pídansela por Amazon.com. El asesinato de Richard Nixon, se llama la película. Yo la compré, perdón, me la trajeron de Estados Unidos con el nombre Días de Furia. Y averigüen por qué se portó como se portó. Más o menos cómo quiero que sea la tarea. Por ejemplo, imagínense que lo de Britney Spears. Entonces ustedes dicen, quiero demostrar la relación que existe entre el consumo de drogas y el comportamiento de Britney Spears. Diseñen un experimento, si quieren, un recojo de información, o un experimento para probar correlación, para demostrarme que sí tiene que ver. ¿Cómo lo haría? Por ejemplo, agarraría a 100 sujetos que consumen drogas y los entrevistaría para saber cómo fue su vida antes de consumir, cómo fue su vida después. Seleccionaría solamente los que tienen conductas parecidas a las de Britney Spears. Les preguntaría qué tipo de droga consumen y vería si hay una relación, por ejemplo, entre la heroína y su comportamiento. Fumar cuando está embarazado, agarrar a balazos de distintos autos. Otro puede decir, no, yo quiero ver lo de la autoestima. Muy bien, ¿cómo harían ustedes una investigación para probarme que la autoestima explica la conducta de Britney Spears? Yo voy a buscar en las journals, he encontrado que en esta encuentran, por favor, cosas de verdad, hay gratis, aunque sean periodísticas. He encontrado 5 fuentes distintas que dicen que la autoestima tiene que ver con la depresión y que una persona que tiene la muerte reciente de un familiar sufre un bajón de la autoestima. Pues bien, Britney Spears sufrió la pérdida de un familiar, su tía Sandra, y entonces, por lo tanto, yo concluyo que, ¿entienden? Pero hagan un diseño y me lo presentan como si fuera un paper. Tal vez pueda tener 2 páginas, no mucho, porque no van a hacer la investigación de verdad. Tal vez 3 páginas. ¿Se entiende un poquito la idea? ¿Sí? Eso es, algo a medio camino entre